¿Cómo están? Bienvenidos a la cuarta clase del curso de cálculo en varias variables. En esta primera parte vamos a introducir el concepto de derivada parcial de funciones reales de varias variables. Antes de dar la definición, voy a comenzar con un recorderis de cómo lucía la definición de derivada ordinaria de una función de una variable. Okay. Entonces, esto es un pequeño recorderis. Muy bien, entonces supongamos dada una función de una variable f de x y un punto x en su dominio. Entonces, ustedes recordarán que en el curso de cálculo diferencial, cuando definieron e instigaron la derivada de una función, tenían una figura que lucía como sigue. Entonces, aquí tenemos el gráfico de la función. Tomamos el punto x en su dominio, miramos la correspondiente ordenada, el punto sobre la curva, y trazábamos la recta tangente a la curva en ese punto. ¿Ok? Y nos preguntábamos entonces por cuál era la pendiente de esa recta. La respuesta era la derivada de la función con respecto a x, la cual designábamos o bien utilizando la notación de Newton como f' de x, o bien utilizando la notación de Leibniz como dy de x. ¿Okay? Y se definía como este límite, el límite de las secantes. Yo me muevo un poco a la derecha con x más h, miro el correspondiente punto en la curva, examino las secantes y quiero que esas secantes tiendan a esta recta tangente. Eso es lo que este límite significaba. Muy bien, cinemáticamente, esta derivada podía interpretarse como la razón de cambio instantánea de la función en el punto en cuestión. Muy bien, ahora supongamos que tenemos una función de dos variables. Suponga que a usted le dieron una función z de dos variables independientes x y y. ¿Ok? Y le doy un punto xy en su dominio. Este es un punto en su dominio. Muy bien. Entonces resulta que la siguiente frase, voy a ponerle entre comillas, la razón de cambio de instantánea de la función f en el punto de su dominio xy, es una frase que no va a tener sentido. Esto no tiene sentido. No tiene sentido. Y la razón es que la función puede cambiar a diferentes razones en diferentes direcciones en el punto. ¿Ok? Entonces, para darle sentido a la frase, usted tendría que especificar también una dirección a lo largo de cual quiere examinar ese cambio instantáneo. ¿Ok? Entonces, nosotros en esta parte nos vamos a concentrar únicamente en los cambios que sufre la función en dos direcciones particulares. Esas dos direcciones particulares van a ser la dirección del eje X y la dirección del eje Y. Entonces tratemos de ver cómo varía, cuál es la razón de cambio instantánea de f si
queremos examinarla en la dirección del eje X. Entonces, tenemos lo siguiente. Esta sería entonces la primera cosa que hay que examinar. Vamos a examinar la dirección X. Perdón. Muy bien, entonces consideremos el siguiente esquema. Muy bien, entonces aquí tenemos una porción de la superficie que la función de dos variables define. Dibujé solo una porción en el octante positivo del espacio. ¿Ok? Y voy a considerar un plano que está ubicado a una distancia X del origen, Y del origen, perdón. Este es un plano en el que Y es constante y vale Y. ¿Ok? Y voy a intersectar ese plano con la superficie. Lo que se genera es una curva que aquí estoy pintando con color verde. ¿Ok? Esta curva verde es la intersección de la superficie con ese plano, que es un plano paralelo al plano XZ. Muy bien, ahora cojo el punto en cuestión, el punto que está en el dominio, miro cuál es el correspondiente punto en la superficie y trazo la recta tangente a la curva verde en ese punto. ¿Okay? Esta recta tangente está completamente contenida en este plano. Espero que sea claro en el dibujo. ¿Okay? Y nos vamos a preguntar cuál es la pendiente de esa recta tangente. Entonces nos preguntamos por la pendiente de la recta tangente en la dirección X. ¿Ok? Entonces, esto por definición va a ser lo que vamos a llamar la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Okay? Esta es la definición, va a ser la pendiente de esa recta que allí en la figura está representada. ¿Ok? La notación que vamos a utilizar para designarla es la siguiente. Vamos a utilizar un símbolo que llamamos parcial de f sobre parcial de x, ¿cierto? Y por definición, como es una recta tangente, la calculamos utilizando la instrucción que conocemos del cálculo ordinario. Vamos a calcularla como el límite cuando h tiende a 0 de la variación que tenga la dirección x, es decir, incrementamos el valor de x en h, pero a y lo dejamos quieto y lo comparamos con el valor de la función en el punto en el cual queremos calcular la derivada y dividimos por h. En palabras, esto significa fijar a y derivar con respecto a x, la fórmula que define a f. Ya lo vamos a ilustrar con ejemplos. Muy bien, ahora examinemos la dirección y. La dirección y. ¿Ok? Entonces el esquema cambia ligeramente. Sería el siguiente. ¿Ok? Ahora, el plano que consideramos es un plano a x constante que es paralelo al plano
y, z. Consideramos la curva de intersección de la superficie con ese plano. Eso nos da la curva representada aquí en amarillo, ¿cierto? Miramos la imagen del punto XY en la superficie y calculamos la recta tangente a la curva amarilla en ese punto. ¿Ok? Esa recta tangente, espero que sea claro del dibujo, está completamente contenida en este plano. ¿Ok? Y una vez más nos preguntamos por la pendiente de esa recta tangente, que ahora está en la dirección de Y. Entonces tenemos algo similar a lo que tenemos acá. Entonces podemos simplemente cambiar la letra X por la letra Y. ¿Ok? O sea, nos preguntamos por la pendiente de la recta tangente en la dirección de Y, y esa va a ser la definición de la derivada parcial de f con respecto a Y, la cual vamos a designar como parcial de f sobre parcial de Y, por definición va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f. Ahora lo que está quieto es x y lo que está variando es la variable y. Comparamos el valor de f en x más y más h con el valor de f en xy y dividimos por h. O en palabras, esto significa fijar a x y derivar con respecto a y. ¿Ok? Muy bien. Antes de ilustrar estos conceptos con ejemplos, permítame, yo hago una observación con respecto a otras notaciones que se presentan asociadas al concepto de derivada parcial. Entonces hay otras notaciones. Entonces supongamos que a usted le dieron una función z que depende de dos variables x y y. Entonces, a lo que yo acabo de llamar la derivada de f con respecto a x, yo también lo puedo designar así. Lo puedo designar como la derivada de z con respecto a x. O también se suele utilizar la notación siguiente: derivada con respecto a x de la función, poniendo explícitamente los argumentos x y y. ¿Okay? Esto destaca a esto como un operador diferencial. ¿Okay? También se puede utilizar una notación de subíndices que dice que esto también se designa como f sub x o z sub x. Algunos textos también utilizan la notación d mayúscula sub x de f, etc. Hay más notas, hay otras notaciones alternativas, pero no las voy a mencionar acá. ¿Okay? Y por supuesto lo mismo ocurre si yo reemplazo a la variable x por la variable y en todas partes, ¿cierto? Muy bien, ahora sí pasemos a los ejemplos, ¿cierto? Entonces consideremos ejemplos de derivadas parciales. Entonces, un primer ejemplo. Ejemplos. Un primer ejemplo va a ser el siguiente. Vamos a considerar la función z igual a f de xy definida por la siguiente instrucción. Va a ser 2x más 5x a la 4 por y a la 3. ¿Ok? Entonces supongo que a mí me piden calcular la derivada de f con respecto a x. Entonces eso simplemente es calcular la derivada con respecto a x de esta expresión, que es una función polinómica en x y y. ¿Okay? Y esto es un operador lineal, o sea que esto simplemente sería derivar el primero con respecto a x, eso me daría un 2. Y el segundo, derivo todo lo que dependa de x. Lo que depende de x es este x a la 4. Entonces derivo ese x a la 4, eso me daría entonces 20
x a la 3 y lo multiplico por el y a la 3. El y a la 3 se comporta como si fuera una constante. Y esto finalmente se puede escribir como 2 más 20 x a la 3 y a la 3. ¿Okay? Es realmente muy sencillo. Por ejemplo, utilicemos una de las notaciones alternativas. Digamos que le piden a usted calcular la derivada con respecto a y, ¿cierto? Entonces esto sería calcular la derivada con respecto a y de esta expresión. Ok, la expresión es 2x más 5 x a la 4 por y a la 3. ¿Y eso es igual a quién? Entonces esto es igual a, el primer término no contribuye porque no tiene dependencia de y, así que es 0. Más el 5x a la 4 se comporta como si fuera una constante y solamente hay que derivar el y a la 3. Eso sería entonces 3y a la 2. ¿Okay? Lo cual da como resultado 15x a la 4 y a la 2. Y quiero destacar una cosa que es obvia, pero hay que destacarla, y es que si z originalmente era una función de x y y, tanto la derivada parcial con respecto a x como la derivada parcial con respecto a y son una vez más funciones de x y y. ¿Okay? Entonces todas las mismas reglas que hemos aprendido hasta ahora para funciones valen para estas derivadas parciales. Las puedo tratar como funciones. Muy bien. Veamos un segundo ejemplo. Okay, consideremos la siguiente función. Vamos a considerar la función z igual a f de xy igual a x2 más y2 e a la x2 por y. ¿Ok? Entonces, hay que calcular, digamos, la derivada con respecto a x. Entonces, aplicamos la regla, hay que derivar con respecto a x esta función. Está dada por x2 más y2 por e a la x2 por y. Entonces acá tenemos un producto de funciones. Este primer factor depende de x. Este segundo factor también depende de x. Entonces podemos aplicar la regla que ustedes aprendieron en su curso de cálculo diferencial, que llamaban la regla del producto o la regla de Leibniz. ¿Okay? Entonces con esa regla, ¿esto es igual a quién? Esto sería igual a quién. Hay que derivar el primer factor, multiplicar por el segundo factor y sumar el resultado de tomar el primer factor y multiplicarlo por la derivada del segundo factor. ¿Okay? Esto sería entonces igual a 2x, ¿cierto? Daría esto por e a la x2 por y más x2 más y2 que multiplica a, aquí estoy derivando una función exponencial. Sabemos que la función exponencial es insensible al proceso de derivación. Entonces esto me va a dar simplemente la función exponencial, pero hay que derivar el argumento. Y el argumento es x2 por y. ¿Okay? Entonces todavía no hemos acabado, estamos a punto, pero no hemos acabado. Entonces esto sería 2x x2 más y2 más, esto me daría entonces simplemente 2x por y, que es el resultado de efectuar esta derivación, por x2 más y2, todo multiplicado por x2 por e a la x2 por y. ¿Okay? Y este es el resultado de derivar con respecto a x esta expresión. Finalmente veamos un ejemplo ligeramente más complicado. Es el siguiente. ¿Okay? Supongamos que yo lo doy a usted o le pido hallar la derivada de z con respecto a x, dado que z no está dado explícitamente como una función de x a y, sino que está dado implícitamente en términos de una ecuación funcional. Eso significa, aquí como vamos a ilustrar en este ejemplo, que z está dado a través de esta ecuación. Tenemos x por el seno de y más z menos x por y más z2
igual a 0. ¿Okay? Entonces observen que aquí z está dado implícitamente como función de x y y. ¿Okay? La palabra implícita quiere decir que yo no puedo dar una fórmula explícita para x. De eso yo no puedo despejar a z de esta expresión. No hay una fórmula cerrada para z como función de x y y. Y sin embargo, vamos a ser capaces de determinar su derivada con respecto a x. ¿Cómo hacemos eso? Eso es lo que ustedes aprendieron en su curso elemental de cálculo que llamaron diferenciación implícita. Entonces, ¿en qué consistía eso? Lo que voy a hacer es derivar esta expresión con respecto a x en ambos lados, ¿cierto? Entonces derivo el lado derecho, ¿cierto? Menos xy más z2 y derivo el lado izquierdo, el lado izquierdo y el lado derecho, ambos con respecto a x. Muy bien, entonces, observen, acá el operador sabemos que es lineal, ¿cierto? Entonces, cuando yo trato de ver la dependencia de estas funciones con respecto a x, esto claramente depende de x y esto depende de x, porque z depende de x, implícitamente. Acá está la dependencia con respecto a x y z, recuerden que depende de x. Esto es igual entonces, voy a escribirlo, a la derivada de este primer factor por el seno de y más z más x por la derivada con respecto a x del segundo factor, que es el seno de y más z, ok, menos la derivada de x por y con respecto a x, que no es otra cosa que y, más la derivada con respecto a x de z al cuadrado. Y esto es igual a 0. ¿Okay? Porque derivar a 0 con respecto a x, por supuesto, arroja el resultado 0. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ¿qué vemos acá? Acá vemos lo siguiente. Esto es una regla de la cadena. Para derivar eso con respecto a x, tengo que derivar primero la función seno. Bueno, la derivo. Eso da coseno de y más z. Por la derivada interna. La derivada interna es derivar el argumento con respecto a x. Pero y claramente no depende de x, pero z sí. Entonces aquí me queda simplemente la derivada de z con respecto a x. ¿Okay? Similarmente, este factor, o este término, es igual a 2 veces z, que es derivar z a la 2, por la derivada interna, que es derivar a z con respecto a x. ¿Ok? Y lo que tenemos, bueno, y finalmente, pues derivar a x con respecto a x, eso me da simplemente 1. ¿Ok? Entonces, observamos que tenemos dos términos, a saber, este término y este término, que dependen de lo que queremos hallar. Y otros dos términos que no dependen de él, que son este menos y este seno de y más z. Entonces voy a dejar a un lado todo lo que depende de la derivada que me están pidiendo y al otro lado todo lo que no depende. Haciendo eso y agrupando términos, nos queda entonces lo siguiente. Nos queda que esto es igual, nos está diciendo que x por el coseno de y más z más 2z por la derivada de z con respecto a x tiene que ser igual, entonces el y pasó positivo y el seno pasó negativo, menos el seno de y más z. ¿Okay? Eso significa que lo que me estaban pidiendo a mí lo puedo calcular directamente como y menos el seno de y más z sobre x por el coseno de y más z más 2z.